Voy a tratar de responder a tu pregunta, al planteamiento que me formulaste sobre la cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dictar ciertos criterios en su contenido y alcance sobre la palabra del Señor, la Biblia, requiere acudir a las palabras más tempranas y no a las tardías, es decir, procurando alcanzar las palabras originales, y esto en los textos más cercanos a los originales. Primeramente consulto la Biblia Peshita o siríaca, la cual fue publicada entre los años 150 y 200 del siglo II, escrita y publicada en lengua aramea originalmente, pero traducida hoy en día al español. Te leo el versículo: tú da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. De segundo acudo a la fuente de la versión Vetus Latina de San Jerónimo, escrita en latín por supuesto, publicada entre los siglos III y IV de la era cristiana. El versículo 7 dice, trato de leer en latín, quia tres sunt testimonium dan. El versículo 8 expone, Spiritus et agua et sanguis et tres unum sum. Es de cierta facilidad interpretar, pero lo puedes buscar en internet, en el latín, y él te lo explica con mayor amplitud, o con mejor traducción que la mía. De tercero, acudo a una transcripción interlineal de la lengua griega, koiné, de aquel tiempo, al español de hoy, por los códices unciales, algunos de ellos, no todos, por supuesto, siglos IV y V aproximadamente. El versículo 7 nos dice, es la verdad porque tres son los dando testimonio. Recuerda que esta es una traducción interlineal directa del griego al español, por eso es que lo leo de esta forma. El versículo 8 nos dice, el espíritu y el agua y la, aquí corta el versículo 8 y pasa al versículo 9, sangre y los tres hacia lo uno están. Finalmente acudo a la fiel Reina Valera de 1602, conocida como la Biblia del Cántaro, es decir, para mi persona es la única porque las otras versiones Reina Valera 1862, 1909, 1960 y todas las subsiguientes han sido adulteradas, sea que le han agregado textos extraños como interpolaciones guiadas por creencias, idealismos o teologías. 7 se lee así. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Parecido, pero hay una inclusión aquí, en el cielo. Yo no sé de dónde Cipriano de Valera obtuvo eso del cielo, no lo sé. Testimonio en la tierra, vaya, coloca un lugar, lo adjudica a la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así dice el versículo 8. Todas las otras versiones bíblicas católicas relativamente concuerdan con estos escritos, tanto en su contenido así como en su alcance. Ahora, la Reina Valera de 1960 y publicada en el año 2021 reza lo siguiente. Y quiero que le pongas atención a esto. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Yo no sé de dónde sacan la expresión en el cielo. El versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Vaya. Entonces, divide
el versículo 7 del versículo 8, uno en el cielo y otro en la tierra. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Fíjate cómo va cambiando el texto original que leímos al inicio. A manera de inciso, es necesario entender que pareciera que los traductores tratan en lo posible ampliar los textos antiguos hacia un lenguaje de actualidad. No obstante, esta labor no es de fácil realización. Tomando el ejemplo de la escritura de la Biblia más antigua, Peshitta o siríaca, se aprecia un contraste con la lectura de la Reina Valera de 1969 y publicada en el año 2021. Fíjate bien, te leo nuevamente la Peshitta. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿En qué sentido podemos entender este versículo? Tenemos que buscar su contexto, y su contexto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 26, y en el capítulo 16, versículos 4 al 15. Esto se refiere a la labor del Espíritu Santo en la tierra. Fíjate que no es en el cielo, es en la tierra. Entonces te leo lo que dice ahora Reina Valera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Vaya, qué bueno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el cielo se sabe todo lo que está pasando en la tierra. Y entonces, ¿cómo va a estar dando testimonio allá arriba? El único testimonio que nos da el Espíritu Santo es a nosotros, a los hombres, porque ese fue el mandamiento que se le dio al Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo subió al cielo y nosotros que estamos en la tierra somos los que recibimos esa enseñanza. El versículo 8 dice la Peshitta: y tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Fíjate que no se refiere ni a la tierra ni al cielo lo que está escrito en la Peshitta. Y en cambio en la Reina Valera nos dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Vaya, se pregunta entonces, ¿cuál es la razón o autoridad celestial que sostuvo este traductor de la Reina Valera de 1960 de adicionar o ampliar estos dos versículos? Siendo así, se pudiera interpretar cierta fragilidad como interpolaciones, y de esta forma, al pretender o señalar interpretaciones teológicas o eclesiásticas particulares dirigidas a entender dos aspectos sobre los eventos testimoniales del Espíritu Santo, tanto en el cielo, versículo 7, así como en la tierra, versículo 8. Se debiera entender en este sentido que pareciera que él o los traductores se han conducido a interpretar con ciertas particularidades, aridades a la palabra de nuestro Dios, y esto sobrepasando por alto la labor del Espíritu Santo. Por ello hay que leer los capítulos del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 26, y capítulo 16, versículos 4 al 15. Eso hay que leerlo. Son palabras del Señor Jesucristo. No se debe ir más allá de los principios bíblicos establecidos, como en Romanos 15:4. Las cosas antes escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y en 1 Corintios 4:6, para que aprendan a no saber más allá de lo que está escrito. Y así lo ordena nuestro Señor y Dios en Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten palabra alguna a lo que yo les mando. Fíjate bien esto. En este mismo sentido, consultarse a Josué. Esto van a tener que buscarlo ustedes. Josué capítulo 23, versículo 6. Isaías capítulo 30, versículo 21. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 18. Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Apocalipsis 22, 18 a 19.
La Santa Palabra, la original. Aunque no la tenemos, pero tenemos la Peshitta, que fue del siglo II. Es su propio intérprete y exégeta. Luego, ¿cómo se debiera interpretar la enseñanza principal de estos dos versículos 7 y 8? ¿Cómo pudiéramos interpretarlos nosotros en este momento? Es importante entender, estimado Freddy, cuál podría ser el contexto para considerarlo en todo el capítulo 5 de Primera de Juan. No podemos tomar dos versículos o un versículo y sacarlo del contexto bíblico, no tan solo del capítulo, del libro o del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Eso tiene que ser concordado con toda la Biblia. ¿Acaso la misma Biblia Reina Valera en Isaías no nos dejó el tremendo y gran testimonio que nos dice 8:16, Isaías 8:16, hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos? El versículo 20 nos dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ah, muy bien. Y el Apocalipsis 12, versículo 17, ¿a cuál ley se refiere? A todas las palabras de nuestro Señor y Dios, Creador, ordenadas al hombre. Esa es la ley nuestra, todas las palabras, lo cual incluye los 10 mandamientos, por supuesto. ¿A cuál testimonio se refiere? Al testimonio de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la vida del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y qué debe hacer el Hijo de Dios y su iglesia? Seguir sus pisadas, porque nos dejó el ejemplo del testimonio de él en estos 4 evangelios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿A cuál tipo de agua y de sangre se refieren? Recuerden, el agua fue aquella que brotó cuando fue atravesado por la lanza del soldado romano, y la sangre fue aquella derramada por el Señor Jesucristo de Dios, que quita el pecado del mundo con la condena, suplicio y muerte en la cruz del Calvario. Hace ya algunos años, estimado Freddy, recibimos en Sociedades Bíblicas la visita del doctor Tepox. Este era un mexicano, él falleció hace poco, a principios de año, hace unos meses falleció él. Yo hablé con él y le pregunté por qué en la versión Reina Valera de 1960 habían sacado la palabra sábado y le habían colocado la palabra reposo. Y él me comentó, porque él fue uno de los traductores de esa Biblia Reina Valera 60, uno de los correctores, como se dice, la Reina Valera 60, el doctor Tepo. Y le pregunté, ¿por qué sacaron la palabra sábado? Y él me dijo esta respuesta. Mira, eso fue sin mala intención, me comentó él. Lo que pasa es que la iglesia adventista en aquella oportunidad nos reclamó que por qué habían sacado la palabra sábado. Y entonces fue como ya teníamos el texto ya redactado, entonces lo pusimos a pie de página con un asterisco señalando a qué equivale a sábado. Bueno, no le contesté más nada, pero así ocurrió con muchos cambios que tiene la versión bíblica Reina Valera 60. Inclusive, la Biblia del Cántaro, la que cité al principio, de 1602, escrita por y corregida la Biblia del Oso. Ese es para corregir la Biblia del Oso que escribió Cipriano de Valera, Reina Valera, Reina. Entonces, Cipriano de Valera lo que hizo fue corregir algunas cosas, pero ellos vienen de un mismo convento católico y entre ellos existía una enseñanza católica. Y esa es la razón
por la que la Reina Valera ha sido cambiada y sigue siendo cambiada, estimado Freddy. Nosotros estamos sufriendo por eso. Entonces, tenemos que acudir a las sendas antiguas. Si tú estudias con mucha claridad el capítulo 16 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, te vas a encontrar con la parábola del rico y Lázaro. Y al final hay 2 versículos cuando el representante de Abraham le dice, el padre Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Pero ya en el capítulo 24, no, perdón, sí, 24, le dice a los caminantes de Maús, este es al final del texto, le dice que no sean insensatos, porque eso se lo dije yo. Está a partir del versículo 15 aproximadamente. A los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Le dice a los 2 caminantes de Maús y le dice insensato. Y ya en el versículo 44 le dice a los apóstoles que están reunidos en el aposento alto, les dice, a Moisés, a los profetas y a los salmos tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés? Las sendas antiguas. Es lo que reclamaba el mismo profeta Isaías en el capítulo 2, los caminos antiguos, y en el capítulo 6, en el libro de Jeremías, le dice, las sendas antiguas, acudan a las sendas antiguas para que entiendas la palabra del Señor. Y esto es importante, estimado Freddy. Y yo parto de esos principios generales que están en la Biblia para tratar de discernir la verdad. Es muy posible, esto que te estoy comentando sobre la consulta que me hiciste, esto es muy polémico, yo lo entiendo que es así, no todo el mundo lo acepta, pero lamentablemente no acudimos a la palabra del Señor como debiera ser. Pero bueno, cada mundo hay que respetarlo en sus creencias. Yo predico mi evangelio. Espero haberte cumplido con lo que me pediste. El Señor te guarde y bendiga.